Hola preciosidades, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gris, así de cortito, solo Gris, no es Griselda, ni Cristina, ni nada de eso, solo es Gris, así como el color triste, ¿no? Pero no le hacemos tanto honor que digamos al nombre. El día de hoy, chicos, vamos a reciclar nuevamente botellas plásticas, estas de Pepsi. Vamos a hacer un par de personas de la tercera edad. Voy a hacer una abuelita y un abuelito con sus 4 ojitos, así como yo con estos lentes. Espero que les encante pero muchísimo el video. Si son nuevecitos, pues los invito a pasar a ver los otros videos también que ya hemos estado haciendo reciclaje. También tenemos el cuidado de varias suculentas cactus, recorridos por algunas ferias. Hace poquito nos hemos ido a una mini feria donde me fui a, ¿cómo se llama este lugar? Tiataco, un lugar donde hacen de por Todos Santos, donde arman y danzan y juegan al agua yunca y esas cosas. Entonces pues me fui ahí y al camino pues encontré un lugar donde había feria, yo no sabía, y pues les hice un pequeño recorrido sobre esa feria de ese lugar súper bonito. Hay variedad de plantas. Miren, ya les saqué, como pudieron ver. Entonces lo que quiero hacer es cortar. Ya depende de ustedes el tamaño que vayan a cortar. Si quieren más chiquitas las abuelitas, si quieren hasta aquí arriba. Yo voy a utilizar aquí, donde tiene esta línea, ¿no? Las dos voy a cortar de la misma forma. Y estas partes de arriba, pues ya saben, las guardo para utilizar en otra ocasión. Espero les encante muchísimo este video, se queden hasta el final. Y como siempre, los voy a traer más aquí abajo para que puedan ver todo el procedimiento. Voy a cortar desde la mitad. A ver, espero no arruinar porque pues ya saben, no he marcado. Y yo siempre me voy por otro camino que no sea el correcto en las botellas. Así que las dos vamos a cortar por igual. Se me hace un poco complicado a mí cortar estas botellitas por el medio cuando están así bien juntitas. Ahí he fallado solo poquitito, miren. Pero lo vamos a igualar. Ahí está. Y vamos a sacar todos estos pedacitos que pareciera pues que alguien lo ha mordisqueado y no se ha cortado como debería de ser. Ahí está. Ahora sí, estos vamos a hacer algo interesante que ya tengo en mente que vamos a hacer. Pero pues, espero les encante mucho, pero mucho el video que vamos a hacer de eso. Bueno, ni siquiera lo han visto y ya les estoy diciendo, espero que les guste. Pero estén al pendiente, ya vamos a estar haciéndolo. Tengo varios pedacitos por ahí que pues los he guardado para hacer otras cosas, así como el que hicimos en los otros videos sobre esa muñequita, no son muñequitas, una maceta colgante. Bueno, hicimos de la mitad para abajo unas muñequitas y la mitad para arriba, que los hice para colgar en un alambre, súper bonito. Se los voy a dejar en la cajita de información ese video. Ese tenemos que trasplantar, aún está ahí vacío. Ya les había dicho que pues andamos trasplantando porque tengo ya varias macetas pues hechas y no están con plantas, ¿no? Entonces dije, vamos a estar turnando los videos. Va a ser un trasplante, otro reciclaje, otro trasplante y otro reciclaje. Y si hay alguna feria por ahí que se me pase, pues lo vamos a hacer. Es que ¿saben qué pasó? Que ya no voy a ferias porque pues te tienta muchísimo eso de comprar plantas, ¿no? Ya saben ustedes que es muy tentador. O sea, ves diferentes plantas. Mis brazos están más quemados. Es que he estado yendo a fisioterapia por lo de mi cuello. Les había comentado en el canal de vlogs eso de... Voy a pintar de este color piel. Ya les había comentado en el canal de vlogs pues que estoy yendo a fisioterapia por mi cuello, que pues yo ando durmiendo con los perros y supongo que es eso, ¿no? Que ando durmiendo así como que con chueco y todo eso, y pues me ha estado molestando mucho. Creo que esto está un poco hacia arriba y el otro está medio raro. Lo vamos a igualar un poquito más. Entonces, como he estado yendo a fisioterapia,
y me han pedido que vaya con soleras, y eso que mi piel es muy pero muy delicado, se seca, no se seca, ay, ¿cómo se dice? Se quema. Se quema súper facilito, ahí estás un ratito en el sol y ya mi piel está muy oscuro, digamos, ¿no? Entonces me han estado pidiendo que vaya con soleras, porque pues los masajes que me hacen son cervical. Yo los 2 primeros días me fui con polera y me han hecho sacar la blusa y me dijeron tienes que venir como que los tiros del corpiño, ¿no? Así bien delgaditos y todo. Y yo, bueno, y eso que igual me pongo chompa, no estoy acostumbrada a salir a la calle así con este tipo de solera, siempre estoy con un saquito o algo. Aquí en casa pues sí ando, pero no sé, me siento rara. Y eso que no he estado saliendo así como les digo con solera, simplemente salgo del hospital, el micro pues me deja, bueno, pasa por la puerta, mejor dicho, ¿no? Me deja a 2 cuadras, pero pues yo entro a las 7 de la mañana. Y el sol de las 7 no creo que me queme tanto, eso es lo raro. Así me voy a pasar pintando un poquito todo este lado. El otro día me dijeron que por qué no le doy muchas pasadas a la parte de atrás. Y pues según yo, la parte de atrás nadie lo va a ver, por eso es que atrás, digamos, lo dejo así como que una pasada y ya, ¿no? Y no le doy más. Me concentro más en la parte delantera donde está más decorado y todo eso. No tanto en la parte de atrás, porque nadie lo va a ver. Como son caritas y todo eso, siempre están así de frente. Y como pues yo no dejo que nadie toque mis plantas, mis macetas y todo eso, pues nadie se va a dar cuenta, solo ustedes saben eso. Así que por esas razones que no lo pinto tanto, se puede decir, por la parte de atrás, y me concentro. Por ejemplo, esto ahorita voy a dejar que seque y le voy a dar una pasada de la mitad nomás, o sea, de aquí para adelante, para que pueda dibujar y se vea mucho más oscuro y más bonito, ¿no? El color no así nomás, porque ahorita parece como que el perro lo hubiera lamido. Bueno, ya están secas, semisecas se puede decir. No quiero esperar más porque creo que se va a venir la lluvia. Aquí nos está engañando la lluvia, la verdad. Se nubla, se hace así súper feo, llueve un poquitito y otra vez el sol fuerte. Ahorita son las 2 de la tarde y media y pues pareciera que es más tarde, ¿no? Pero no. Ahora lo que voy a hacer es buscar el lado más interesante de esto y voy a hacer cabellitos o pelitos, como ustedes quieran decirle. Voy a empezar por acá y así. Ya saben que aquí pues no es tanto hacer perfección, porque igual lo voy a pintar en este momento. Solo le quiero dar una pasadita, miren. Y también a esta otra que quiero buscarle el lado interesante. Esta sí está un poco más mojada, creo que no voy a hacer con el marcador pues porque lo voy a arruinar, directamente lo voy a pintar. Aquí yo ya tengo el color que voy a utilizar, que es un plomo, para ponerle el pelo, miren. Entonces le vamos a pintar un poquito de pelos, como que un poco despeinados, ya saben, no es tan perfecto el pelo, miren mi pelo al menos. Está haciendo un viento terrible, chicos, entonces a cada rato ando comiendo pelitos y no me saqué ni siquiera una traba, se puede decir. Este va a ser el hombrecito. Ahí miren, ya va a tomar pinta. Yo sé que se ve medio raro y como les había dicho, esta pintura igual es medio nada que ver, creo. ¿Saben de qué me di cuenta? Que me parece que es la fecha. Porque se acuerdan que les había dicho que algunos acrílicos en el anterior video, recién me estaba dando cuenta que algunos pues ya estaban vencidos el año pasado. Y pues recién yo me estaba fijando, y es que lo había comprado hace unas 2 semanas, 3 semanas debe ser. Y pues la verdad no me había fijado en eso de la fecha. Creo que es eso, porque este otro también he comprado junto con eso, pero la fecha es más. Y miren, le estoy dando varias pasadas y no pasa nada. Con el otro es como chicle feísimo, entonces voy a tener que comprar otras y fijarme ahora sí en la fecha de vencimiento ahí. La verdad yo era ignorante para eso, yo ni por si acaso me fijaba la fecha de esas cosas. Pero pues me parece que es eso de la fecha. Miren, ahí va quedando. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Depende de ustedes si quieren poner el pelo más largo, más corto de la señora.
Aquí, como les había dicho, pues yo lo hago solo hasta la mitad, porque es hasta ahí donde da la cara, y ya lo de atrás medio que no lo hago tanto. A esta lo estoy haciendo así como que, a ver si me ven, como cuando nos partimos del medio y nos hacemos a los costados. Así que así le vamos a hacer a esta señorita. Del caballero es como que el pelo un poco enrulado, por esas razones que lo hice como que bonito. Me gusta cómo ha salido aquí este caballerito. Y le vamos a poner lentecitos a los dos. Y me voy a pasar un momentito aquí pintándolo súper bien. Voy a utilizar mi marcador. Este es el marcador que yo utilizo. Miren, no es la gran cosa. Hay otros que son gruesos, que es para ventanas, vidrios y todo. Esos son los que quiero comprar. Vamos a ver si lo hacemos. Ahora le voy a poner unos ojitos súper chéveres, que lo vamos a poner por acá. Así, más o menos. Miren, justo tiene unas líneas. Lo que no me gusta de las botellas son las líneas para hacer las caritas y esas cosas, porque se ven medio raros y no te dejan hacer. Entonces como que medio complicado, digamos, ¿no? Eso es lo que no me agrada para nada. Entonces me voy a pasar un momentito haciendo las caritas, y los lentes le vamos a poner de esta mechilla. No es mechilla, es yute. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner por acá y nos vamos a pasar poniendo los lentecitos a estos jóvenes. Van a ver los lentes. Así, y después vamos a poner los lentes. Pero vean que está complicado demasiado. Pero pues vamos a poner los lentes más rápido y este como que no vamos a quedar de Y miren, este es el resultado. La verdad me encantó muchísimo. Creo que no salieron abuelitos, sino salieron como que jóvenes sexys, ¿no? Yo los veo mejor así. Miren, la verdad me encantó muchísimo. Espero que les haya gustado también a ustedes, que lo realicen. Creo que más que abuelitos me salieron como que jóvenes sexys, algo así. Estoy viendo que a la señora pues le hice un ojo más pequeño que el otro, pero pasa, ¿no? Espero les haya encantado muchísimo el video y pues que compartan, que se suscriban y me dejen la manita arriba. Nos vemos en otro video. Chao, preciosidades.